New Horizons Radio. Paulo, bienvenido a New Horizons Radio. Muchas gracias. Buenos días, Ana. Buenos días, Foundly. Buenos días a los amigos y amigas que nos escuchan. Que ya de las cosas que se aceleran es que las fronteras son cada día más débiles. Debe haber personas en varias longitudes y latitudes escuchándonos mientras estamos aquí conversando. Así es, señor Garrido. Mi buen amigo Paulo, ¿quién hubiese dicho, no, que íbamos a estar transmitiendo de esta forma? Hay varias cosas que han sucedido que supongo que son sorpresa para muchos. El hecho de que un centro educativo, un grupo que su principal empresa sea un centro educativo, tenga un medio de comunicación y sirva para garantizar una perspectiva diferente, crítica sobre todo, pero una crítica constructiva, una crítica abierta. Yo también supongo que eso es algo no tradicional, ya en muchas latitudes, como tú dices, me lo han dicho, desde Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, personas amigas que se sorprenden con esta posibilidad, y yo creo que ha sido un ensayo muy interesante ahora mismo, porque fíjate cómo hemos podido mantener canales abiertos de comunicación para un sector que sin lugar a duda, además de su trascendencia, hoy en día estaría totalmente cuasi incomunicado, porque no tenemos la posibilidad de estar en las aulas, no tenemos la posibilidad de verle la cara, de por lo menos de manera personal, a todos nuestros asociados, allegados, a las familias. Yo tengo tantos padres y madres que veía todos los días en los pasillos y en el food court y en las demás áreas del colegio, en las canchas, que ahora no los he visto en meses, y eso para nosotros es en extremo intenso, ¿no? Y me encanta la dinámica que tú nos vas a ofrecer en el día de hoy, porque ciertamente cuando uno ve las imágenes que toma un dron, el mundo como que te cambia por completo. O sea, aún espacios abiertos grandes, cuando tú los miras desde arriba, aún desde una altura no muy intensa, o sea, tú lo ves a 500 pies, a 1000 pies de altura, pues todo te cambia y todo se ve más pequeño sobre todo. Dinos tú tu perspectiva de cómo ves tú lo que ha sucedido y lo que viene. Bueno, así es. Lo primero es aclarar que yo no tengo un dron físico. No, yo sé. Para que no haya, pues, o sea, mira, van a hablar de cómo se ve la ciudad y el campo desde arriba. No. Esto es una... ¿Por dónde vas a compartir las imágenes? No, sí. Todos estamos claros que estamos haciendo una metáfora. Es un símil, sí. Y tampoco que yo no soy ningún futurólogo. No vengo con esas ínfulas de pretender entender mejor que nadie lo que pasa. Simplemente compartir reflexiones, que es algo que todos hemos hecho en estos días, que es reflexionar mucho, pensar mucho. Hay un poeta norteamericano que escribió un libro de poemas de los 60, Meditaciones en una emergencia, que él hace referencia a eso. Él dice, cuando en tiempo de emergencia tenemos que revisar nuestros quereres principales. Y yo creo que eso es algo que hemos hecho todos. Y tú mencionabas eso, Fantley. Mira, recuerdo el impacto que tuvo en John Glenn, que fue el primer norteamericano que orbitó la Tierra muy brevemente y tomó algunas fotos. El impacto que tuvo en él y en los demás cuando empezaron a llegar esas fotos de cómo se veía la Tierra desde arriba. Que hasta ese momento, que eso fue el otro día, como quien dice, principio de los 60, no teníamos esa perspectiva. Y yo creo que es muy importante en este momento en el que estamos tan chocados todavía, y ojalá que esta desescalada de verdad no tenga contratiempos, ni tenga, digamos, no haya que devolverse de ninguno de los pasos, y que represente de verdad la vuelta gradual a una nueva normalidad. Probablemente no sea exactamente igual como la que dejamos a principios de marzo, pero una nueva normalidad. Esa perspectiva es importante. Hemos estado chocados y muy conectados, probablemente hiperconectados para, digamos que, compensar un poco ese no vernos físicamente. Como tú bien planteabas, yo que también estoy en la academia, te puedo decir, extraño a mi equipo de trabajo, los estudiantes.
Hemos seguido impartiendo docencia en un formato a distancia, es como lo hemos llamado, porque realmente son programas que no se diseñaron como programas virtuales, como educación virtual, y hemos tenido que nosotros y el resto del mundo hacer de tripas corazón y adaptarnos frente a estas circunstancias. Pero esa perspectiva es fundamental. O sea, ¿a dónde nos va a dejar esto? ¿Qué reflexión nos queda? Hace unas semanas, un pariente cercano y sobre todo muy amigo que vive en Estados Unidos me hacía la pregunta de una reflexión que le hacía. Y esto nos va a hacer que nos queramos más, va a hacer que seamos más generosos, o al año esto se olvida y vamos a estar igualitos. Y mi respuesta fue, mira, la verdad es que no sé. La verdad es que no sé. Lo que yo sí creo es que esto va a dejar una huella en cada uno de nosotros individualmente. Ya se verá si a nivel social, a nivel institucional, se asimilan aprendizajes y cuáles aprendizajes se asimilarán, eso se verá. Pero lo primero sucede a nivel individual y a nivel de nuestras comunidades familiares. ¿Dónde nos ha dejado esto? ¿O qué nos ha dejado? ¿O cómo lo hemos tomado? Y eso es una decisión que toma cada quien. Y por ahí comienza. Todos somos sujetos del miedo, todos somos sujetos de la incertidumbre. El que diga que esto no le ha afectado, con el perdón de la expresión así tan simple, es un hablador. O sea, no somos de palo, somos seres humanos y claro que nos ha afectado. Entonces esa perspectiva es fundamental, tenerla, ver si hay un sentido de dirección, si solo es caos, y por ahí es un poco que viene mi reflexión el día de hoy. Bueno, mira, Paulo, antes de que continuemos y hablando de este tema de perspectiva, y ya que tú mencionaste a John Glenn, no sé si sabías que en el día de ayer murió su esposa, Annie Glenn, no lo sabía. Precisamente de COVID, tenía 100 años y era una héroe en su propia dimensión. Annie Glenn y John Glenn se conocieron prácticamente desde que nacieron, ambos eran de New Concord, Ohio, y jugaron como niños juntos. Estuvieron casados por 68 añitos solamente, hasta que John Glenn murió en el 2016 y se casaron en el 1943 antes de la guerra. Y tú sabes que John Glenn trabajó en la guerra, trabajó, estuvo en la guerra. La Segunda Guerra Mundial, fue héroe de veterano de guerra y tal y como tú decías, fue el primer ser humano en traspasar la frontera de la atmósfera terrestre. Annie Glenn vivió toda su vida con una disfunción vocal, o sea, ella era tartamuda, se dice en español, stutter. Aquí lo conocen como Gaga, pero no Lady Gaga, esa es otra. Ya ese de Nueva York. Y ella fue un advocate, ¿no?, por el tema del speech impediment. Decían que el 85% del tiempo ella no podía realmente expresar lo que tenía. Ella pudo sobrepasar su tartamudez, y una persona que luchó y trabajó mucho desde el Senado, mientras su esposo fue senador, para defender los derechos y las oportunidades para las personas que tenían problemas del habla. Precisamente el COVID nos la llevó en el día de ayer. Ella estaba en un lugar de ancianos en la ciudad, en el estado de Minnesota, y falleció precisamente en el día de ayer. Una perspectiva más que tenemos que analizar en el día de hoy. Pero mira, ese dato no lo tenía. Mira qué interesante, qué coincidencia. En este caso, no tan feliz. Claro, obviamente. Aunque nadie se quiere morir, pero yo firmo donde me digan por 100. Pando, yo no sé tú. No, yo no. Qué pena. No, tú sabes que allá en el colegio tuvimos toda la vida un señor que trabajaba con nosotros, se llamaba Vicente Jiménez. Y cuando Vicente entró a trabajar con nosotros, yo tenía 13 años. Y él en ese momento, Vicente siempre fue un hombre medio depresivo, así que le entraban a veces unas depresiones. Yo le decía cacarrabia. Y Vicente, cuando empezó a trabajar, siempre me decía en esos primeros años que él estaba muy conforme si Dios le daba 10 años más de vida, porque total, todo el sufrimiento y la agonía, barará. Cuando esos 10 años pasaron, yo cumplí 23 y yo sabía que habían pasado 10 años después de él que me lo había dicho. Digo, Vicente, mire, usted se recuerda que usted me dijo
que hace 10 años que usted con 10 se conformaba. Dice el concho, sí, Fanley, pero mira, si me dan 5 más no es nada. Todos y los con años eso, quería más. y con esos exacto, y con esos 5 y esos 10 y esos 5 y esos 10, Vicente falleció hace apenas 2 años. Entonces, no, yo no quiero ponerle límite. Es verdad, es verdad. No, yo lo que sí te digo es que para mí, y lo estaba pensando en estos días, yo siempre desde muy pequeño miraba el año 2040 y yo decía, wow, en el año 2040 yo voy a tener casi 70 años, Dios mío, eso va a ser mucho, eso va a ser lejos, ya yo estoy viendo el 2040 y digo, no, me faltan 20, esto está complicado. Esto Pues se me está poniendo cerca. Mira, yo pienso que desde arriba, montados en el dron y viendo cómo se ve todo, aunque hoy probablemente se ve más agitado, ¿no? Ya que hoy es el día de que una parte de la fuerza de trabajo se integra. Yo creo que no nos podemos olvidar de respirar. Y no podemos dejar de buscar dentro de nosotros, dentro de cada uno, lo que es verdaderamente importante. Yo estoy seguro que, mira, por ejemplo, tengo una amiga que me comentó lo siguiente, dijo, mira, en estos 2 meses que tengo en mi casa con mis 2 hijos, hice el siguiente cálculo. He tenido, ella tiene un hijo de 13 y otro como de 8. El chiquito, en este tiempo yo he tenido más comidas juntos con él que en el resto de su vida anterior. Por ejemplo. Sí, no, o sea, te lo creo. Cosa pero lo interesante es que ella se hizo consciente de eso y dentro de este trance que estamos pasando, que no es fácil para ninguno de nosotros, lo valora. Yo no vengo con una mente de gurú del bienestar que dice que mira, que hay que tratar de encontrar lo bueno de esto. No. Esto es difícil y la vuelta va a ser difícil, incómoda, con incertidumbre, o sea, muy incierta. Hay cosas que tal vez sospechamos que nos encontraremos y cosas que no sabemos que nos vamos a encontrar. Estamos todos en territorio desconocido. Pero por eso es importante mantener esa perspectiva, esa presencia de ánimo. Y es una frase que he repetido mucho en los últimos días, recordando a Cervantes, se la pone a Sancho Panza en uno de los pasajes. Nadie diga de esta agua no beberé. Sí, claro. Hay que estar dispuestos a lo que sea. Bueno, tú y yo tenemos un amigo común que en lo que es... No, él es amigo tuyo, pero es hermano mío. Bueno, pues ya tú ves. Que en lo que se dice berenjena, volteó como una media su negocio y lo convirtió en otra cosa para aumentar la probabilidad de supervivencia. Ojo, no quiere decir que garantice. No hubiese esperado nada diferente de parte de él. Primero, porque fue alumno mío. Segundo, egresado en New Horizons. Tercero, porque él es un tipo supremamente creativo. Mi papá decía, de esa agua no beberé y de ese cura no soy hijo. Que uno nunca puede decir eso. Así uno no sabe. Entonces, con esa mentalidad abierta es que hay que abordar esto. Y abierto, y cuando te digo no es agua no beberé, también incluye mucho la parte de aprendizaje. Ojo, que ahí ya estamos entrando un poco en el terreno tuyo y mío. Que a veces uno se encuentra con personas, me ha pasado con algunos docentes que dicen, mira, que yo no soy bueno con la tecnología. Y digo, bueno, mi hermano, aprenda. Claro. O sea, no hay atajo. O sea, ya eso de que no hay excusa, o después no te quejes si te quedas en el contén. Mira, en el caso particular, por ejemplo, de lo que tú trabajas a nivel de la universidad, yo creo que el COVID plantea grandes desafíos para la educación superior, para todo el sistema educativo. En el caso del sistema educativo nuestro, preuniversitario, le ha dado una sacudida impresionante. Así es. Y yo creo que ha hecho que los padres, múltiples cosas con relación a la familia. En primer lugar, los padres hoy en día, las familias, yo creo que valoran mucho más el servicio educativo, que algo que quizás antes they gave it for granted, o sea, ya lo veían como parte de la rutina. Y como parte de la rutina, tú no necesariamente quizás lo valoras igual. Ni lo valoraban igual los alumnos, ni lo valoraban igual los padres.
pero tampoco lo valoraban igual probablemente el personal docente. La oportunidad de tener a sus alumnos cerca, de tener ese contacto, de cambiarle y transformarle sus vidas, era algo que muchas veces quizá lo dábamos por alto. Y ahora eso nos lo ha puesto muy de cerca. Yo digo que el COVID es la naturaleza diciéndonos a nosotros, ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que cambiar. Porque si vemos en términos del impacto, por ejemplo, en fatalidades, tú mira los números de cuántas personas han muerto a nivel mundial y esta pandemia no ha provocado más muertes que muchas otras anteriores. Sin embargo, la sacudida operativa, económica, financiera, funcional, ha sido global porque Occidente se ha visto envuelto. Cuando el H1N1, cuando el SARS, cuando el MERS, nosotros vimos que eso sucedió en Asia. Nosotros vimos que ellos tuvieron que ajustar sus vidas, pero aquí no había pasado nada. Europa y América no se sacudieron. Hoy en día todo el mundo se ha sacudido. Es un problema sanitario con unas oleadas sociales y sobre todo económicas tremendas. Muy intensas. Entonces, pero a nivel de la educación superior, yo creo que ya el mundo nunca va a ser igual. Y por ejemplo, a nivel de posgrado, yo me imagino que ustedes están totalmente reinventándose, porque si bien digamos que se levante la cuarentena en las próximas horas, en los próximos días, fase 1, fase 2, fase 4, pero va a ser muy difícil tú convencer a un profesional de que él necesariamente para coger una clase con Paulo tiene que sentarse en un aula y fajarse con el tránsito y con el parqueo y de alejarse incluso de su casa y de no poder ver a su hija o a su hijo. Mira, quiero compartir algo contigo para que tú veas si estamos a una noticia fresquecita, una primicia que es una buena noticia al final de cuentas. Para que tú veas si estamos en aguas desconocidas. Nosotros tenemos 3 periodos al año iguales. Eso es algo relativamente nuevo. Antes teníamos 2 periodos y un verano. Y ya desde hace aproximadamente 2 años teníamos 3 periodos iguales. Por tradición, no solíamos iniciar programas en posgrado en el periodo de verano, es decir, en el periodo que comienza en abril y termina en agosto. Finales de abril, principio y mediados de agosto. Porque mentalmente el inicio de los programas era mayormente en agosto, septiembre, como tradicional el año escolar, y unos cuantos en enero. El año pasado, 2019, nosotros abrimos un par de programas en verano. Y este año, a pesar de que todo estaba indicado para que no sucediera nada, eso para que tú veas como que la capacidad de adaptación que tenemos, no solamente las instituciones, sino también los seres humanos, porque son individuos los que respondieron. Yo quise hacer la prueba, quise insistir para dentro de la pequeña oferta que tenemos, porque siempre hay una oferta que es pequeñita en verano, no son muchos programas, a pesar de que la oferta de posgrado es un poco más amplísima, son casi 50 programas diferentes. Nosotros logramos abrir, para hacerte una historia larga corta, Foundliana, logramos abrir 2 programas, 2 cohortes nuevas ahora en mayo, que con el cierre se movió un poquito y en vez de comenzar en abril, comenzó en mayo. Estamos comenzando una cohorte, un doctorado en español, lingüística y literatura, o sea, una cohorte de doctorado, y una maestría en bibliotecología y ciencias de la información. Wow. Si tú me hubieras preguntado eso en marzo, si era posible, yo te hubiera dicho que no, que tú estás loco. Y sin embargo, hay un grupo de personas que dijeron, no, yo quiero que la vida siga. Ya veremos, vamos a comenzar en educación a distancia y ya veremos que eventualmente nos integraremos, pero arrancamos ahora porque ese conocimiento yo lo quiero. Y también es un asunto de parte de la reflexión de cuando uno ve las cosas desde arriba. A veces caemos en la tentación de decidir qué conocimiento es más importante que otro. Fíjate los 2 programas que son. No es un programa en ciberseguridad, ni es un programa en educación a distancia o en digitalización de procesos o nada de eso. Son un programa de lingüística y literatura y bibliotecología y ciencia de la información. Puras humanidades. O sea que también entender que sí,
hay conocimiento nuevo que hay que ir adquiriendo, hay disciplinas nuevas que van teniendo más vigencia, eso es innegable. Por ejemplo, todo lo que sea moverse lo digital es algo que va a tener más vigencia, pero ese conocimiento que tú tienes o el conocimiento que tú planeabas adquirir probablemente sigue siendo relevante. Y también entender, comprender que sí, esto nos va a cambiar evidentemente, pero las necesidades de los seres humanos van a seguir siendo las mismas. Seguramente cambiará la forma en cómo se satisfacen. Y eso implica, por ejemplo, desde el punto de vista de tu modelo de negocios, si tu modelo de negocio está muy amarrado a la forma en cómo se satisface la necesidad más que la necesidad misma, probablemente lo vas a tener que cambiar. Pero las necesidades van a seguir. Vamos a seguir teniendo necesidad de educación, necesidad de entretenimiento, necesidad de sentirnos parte de un grupo, necesidad de diferenciarnos de un grupo, que son esas necesidades internas que se satisfacen con elementos materiales o no, que va a haber que seguir atendiendo. Yo creo que una de las cosas que ha sucedido en estos 2 meses largos ya es una conciencia renovada de lo que son los recursos y de que lo que consumimos son recursos. No consumimos dinero, consumimos recursos. Eso siempre ha sido así. Pero en una economía basada en el dinero, perdimos también esa perspectiva. Por ejemplo, en el momento en el que estaba la calle más difícil para salir, que teníamos ese miedo de que no queríamos ir al supermercado, no queríamos salir a nada, el valor de un plátano, por ejemplo. Un plátano se convierte en una comida y a una persona que está sola en su casa probablemente en más de una comida. Y ya no importa tanto cuánto vale el plátano, cuánto en dinero, sino el hecho de que lo tengo o peor, que no lo tengo. No sé si me voy a entender un poco eso. Entonces, yo tengo la expectativa de que esa experiencia va a ser productiva, va a generar algo, o sea, va a tener alguna consecuencia. Todavía muy temprano para saber cuál, y desde luego uno desea que esa consecuencia sea positiva y que nos haga, como decía ese pariente que me llamó y que me comentó, nos haga más generosos, más solidarios y demás. Eso no lo sabemos todavía, pero algún efecto tendrá. Pablo, cuando uno vuela un dron, quizás no todos lo hemos volado, pero hemos visto quizás cómo funciona y de repente el dron hace como una chichigua y se suspende en el aire y hace una panorámica. ¿Cómo yo puedo hacer ese stop mirando las cosas desde esa perspectiva, desde esa picada, ¿no? ¿Cuáles son todos mis escenarios? Y saber hacia dónde orientarme, qué enfocarme, qué debería mirar sin necesariamente pretender conocer como con una bola mágica lo que va a pasar en el futuro, pero sí replantearnos quizás las cosas que pudieran ser cotidianas, pero que necesitan verse con un cristal distinto a partir de ahora. Mira, yo creo que lo primero es respirar, no dejar de respirar. Y lo segundo es irnos a lo esencial, la pregunta que tenemos, o sea, que buscar la respuesta, que tenemos dentro de nosotros, tanto en lo individual como en lo institucional. ¿Qué es lo que nos importa? ¿En qué creemos? A mí, no al otro, no a cualquier expectativa social que pueda haber. ¿Qué es lo que a mí me importa? Este es un momento fundamental para replanteárselo. Aunque la respuesta termine siendo la misma, que puede ser. Pero como esto nos ha sacudido de tan fuerte, es probable que hoy nos importen cosas diferentes de las que nos importaban hace 2 meses. Y esa respuesta hay que buscarla, porque lo que vayamos a hacer nace de ahí. No hay que asumir que vamos a hacer lo mismo, que nos importan las cosas lo mismo y por lo tanto los procesos y todo lo que se desprende de ahí van a ser los mismos. ¿Qué me importa a mí? ¿Me siguen importando las mismas cosas? Si no, bueno, pues incorpóralas. Y para mí eso es lo más importante, porque ya después lo otro vendrá, el cómo vendrá. Y yo sé que tenemos mucha urgencia por responder el cómo, porque hay mucha incertidumbre. Y yo siempre digo, uno de los aprendizajes de estos 2 meses de encierro ha sido que la incertidumbre puede ser un privilegio. Ojo, los que hemos experimentado incertidumbre somos los privilegiados,
Porque si tenemos incertidumbre, quiere decir que primero estamos sanos, Sí. primero estamos vivos. Segundo, estamos sanos de que, porque si tú tienes el virus o incluso síntomas del virus, tú no estás pensando en otra cosa que no sea permanecer vivo. Tú no tienes incertidumbre del futuro. Tu incertidumbre es presente, es llegar a mañana, llegar a la semana que viene. Y si tú tienes incertidumbre del futuro, quiere decir también que tú tienes cierta seguridad de lo inmediato. Tal vez estás en un programa de asistencia o tal vez tu empresa te ha mantenido el empleo, etcétera, que tú de verdad te puedes decir, caramba, ¿cómo será esto cuando esto termine? Si tú no estás en esos grupos, lo que tú tienes, tú no tienes incertidumbre, tú tienes necesidades, tú tienes problemas de hoy. O sea que los que hemos estado con la incertidumbre ya somos privilegiados de por sí. Que mientras tú dices, que la incertidumbre es que difícil, no, abraza la incertidumbre como una señal de vida, ojo. O sea, si tienes incertidumbre porque estás vivo y puedes plantearte seguir adelante y el cómo seguir adelante. Pero para decirte cómo se para el dron, mira, yo creo que la imagen que tú planteas, Ana, es buenísima, porque es pararnos dentro de la pausa, que parece que es como una pausa recursiva, pero no es una perogrullada, porque esta pausa, yo la llamo que es una pausa vertiginosa. Estamos detenidos físicamente, pero con el tema del teletrabajo, con el tema de los hijos con las clases, con el tema de los quehaceres domésticos, es una pausa vertiginosa y no necesariamente encontramos el tiempo para detenernos y hacernos estos planteamientos. Sí. Y nos empujamos a ser extremadamente productivos, Paulo, justamente. Sí, compulsivamente. Sí, porque hay que hacer de todo, tengo que aprovechar el tiempo y una positividad tóxica, si se quiere llamar, porque si no salgo mejor, si no salgo con 5 cursos hechos, si no tengo una cantidad de cosas nuevas, cuando concluye este periodo, no he sido yo, no he aprovechado de manera correcta este proceso y entonces también eso carga de manera negativa el resultado que podamos tener en lo personal de todo esto. Yo creo Así es. Yo creo que, perdón, que todos los centros de estudio van a tener una revisión curricular profunda. Así es. Y a mí no me cabe duda de eso. Yo creo que todos los lugares de trabajo, el personal de recursos humanos tiene una enorme tarea. Las personas que se dedican, como tú, Pablo, a planificación estratégica y asesoría corporativa, van a tener una tarea por delante muy intensa para convencerme a mí de que mucha gente que yo tenía todavía sentada en escritorio necesitan que yo le guarde un parqueo allá en el colegio. Porque francamente yo entiendo que a mí me van a sobrar mucho escritorio. Son gente que pueden hacer su trabajo, pero no hay necesidad de que salgan, que cooperen con el medio ambiente y lo hagan desde su casa. Bueno, Twitter le dijo a su gente, no vengan. Claro. Y no se ha caído. Tú estás mencionando eso porque hoy hubo problemas telefónicos. ¿Es que tú estás diciendo que no se ha caído? Bueno. Ana, tú siempre con tu bellaquería, ¿eh? Yo. Óyeme, señores, tú ves, Pablo, lo que le dije al principio. Ve, me vienen haciendo bullying. ¿Te imaginas? Pero eso es un bullying cariñoso, Ana. Él me quiere mucho, yo lo sé. Cuéntanos, ibas a decir. Mira, lo que iba a decir es que también, y para respetar a las personas que de verdad no lo han pasado bien, o sea, ya sea por tema de salud o incluso por tema laboral. Déjeme decirle, si el caso suyo, amigo o amiga que nos escucha, es que usted perdió su trabajo o perdió su negocio, sí, sepa que no es el fin del mundo. Sépalo, que no es el fin del mundo. Una puerta se cierra, otras se abren. Una de las cosas que se está acelerando mucho, es un fenómeno que ya venía sucediendo, no es nuevo, tenía un tiempo sucediendo, es el tema del arbitraje geográfico. O sea, si tú puedes trabajar desde tu casa para tu colegio, un empleado tuyo, Fundly, también pudiera hacer un trabajo similar, dependiendo de la destreza que tenga, para una empresa en otro país. Claro. Y probablemente en condiciones salariales muy competitivas.
Tal cual, o sea, es que yo entiendo que a nosotros se nos abre una oportunidad de exportación de servicio muy Así importante. Y al mismo tiempo, o sea, aquí hay códigos que no sostienen una revisión que llegue al mes de diciembre. O sea, aquí la ley monetaria y financiera tiene que revisarse urgentemente, porque nosotros necesitamos la banca extranjera. Nosotros no podemos continuar con que solamente tenemos acceso al crédito y a los costos transaccionales de la banca local. Mucho menos en un mundo post-COVID donde tenemos la posibilidad de tantas transacciones internacionales y de poder tener acceso a fondos y a financiamiento y a métodos y a mecanismos de manejo del tema bancario distinto al que tenemos hoy. La ley de seguridad social, lo dijimos al principio del programa, eso no sostiene ya más tiempo para que se revise. Eso es correcto. El código laboral, ya lo vimos la semana pasada con lujo. Y ahí yo le añado algo, Franklin, la infraestructura de telecomunicaciones no puede ser tan cara y tan mala. Tan mala y un oligopolio perfecto. Pero sobre todo mala. O sea, el internet nuestro aquí es sumamente precario a nivel de la infraestructura del país. En noviembre levantaron un switch y dijeron que estábamos en 5G. No diga eso. No, eso es. Pero no diga eso. Vete a las velocidades. A las velocidades de download y sobre todo de upload. No, olvídate, óyeme, no me lo tienes que decir. Se ve que tú no estás escuchando el programa, porque cuando comenzó la pandemia, lo primero que yo dije fue lo siguiente: la estructura tributaria del sector telecomunicaciones en República Dominicana es una donde la telefonía es un lujo, porque la telefonía paga 30% de impuestos, donde eso no lo paga el ron y la cerveza. Entonces aquí es más caro comunicarse y tener línea de data para tú poder comunicarte que lo que es tú sentarte a tomar alcohol. Quizá por eso más gente se dedica a lo segundo que a lo primero. Así es. ¿Entiendes? Señores, y hoy en día con la crisis, espérate Ana, y hoy en día con la crisis que hemos tenido de la pandemia, queda aún más demostrado que la posibilidad de nosotros comunicarnos como lo estamos haciendo tú y yo ahora mismo a través de una línea de data, no de voz, tiene que ser la norma. Entonces el Indotel y Ministerio de Hacienda tienen que provocar una reforma del Código Tributario y una reforma de la composición que tienen las telefónicas, de la estructura de costo. Porque para la telefónica, cuando el Internet arrancó hace 25 años, el Internet era un lujo y por voz era que todos nos comunicábamos. Entonces, el costo de la data es mucho más alto que el de voz. Hoy en día eso tiene que cambiar y modificarse por completo. Así es. Bueno, pues si me lo permiten, Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Por esta conversación del día de hoy. Ha sido un placer, bueno, pues que nos compartas tu reflexión de todo lo que estamos viviendo. Vamos a postear los nuevos posgrados que tenemos, que todo el mundo lo conozca, porque ahora es que la gente más tiene que educarse y ya no hay excusa. Usted puede estar en Barahona, usted puede estar en Puerto Plata, y si Ucamaima tiene un buen posgrado para usted, o lo tiene INTEC, UNIBE, APEC, cualquiera de las grandes universidades dominicanas, la OIM, la que sea, digital, usted tiene la posibilidad de tomarlo. La Universidad del Caribe, de mi buen amigo José Alejandro, cualquiera que tenga, usted tiene la posibilidad de tomarlo. No voy a hablar de los cursos de inglés que dan los Horizons Academy, que también usted tiene la posibilidad de tomarlo. Claro a distancia, sí. ¿verdad? Muy bien. Pablo, ¿dónde la gente te lee, te sigue, te escucha? Bueno, yo realmente no estoy muy en redes. Ocasionalmente escribo algo que se publica en una revista en Santiago que se llama Ciudad Corazón. Nuestra amiga Rosy por allá, la conocemos. De tu amiga Rosy, así mismo. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por el favor de este contacto. Y bueno, pues mañana, señor Garrido, nos estaremos reencontrando acá en New Horizons Radio a las 11. Y mañana estaremos hablando del manejo de los desperdicios sólidos y el caso Duquesa. Ay, Dios mío. Ay, Cristo, los milagros. Esta mañana eso me dio un golpe en el
pecho cuando yo abrí esa puerta y me dio ese tablazo. Así mismo. Bueno, pues no pueden perderse este programa mañana. Pablo, te esperamos mañana como oyente. Así, ahí estaré. Gracias por un golopón duquesa. Paulo, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Y un saludo a tu gente. Cuídense, señor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos durante esta hora. Bueno, pues sigan en sintonía con Neon 89.3. Hasta mañana. New Horizons Radio.